Soy madre de una niña de 3 años. Solía trabajar para una empresa, pero después de dar a luz, cambié a trabajar por cuenta propia porque quería pasar más tiempo con mi hija. Afortunadamente, me va bien sin preocuparme por mis ingresos. Mi esposo es un exboxeador y actualmente enseña a estudiantes en el gimnasio. Es bueno y tiene muchos alumnos. Como boxeador, su cuerpo es bastante duro, pero él es muy suave por dentro. Es muy sensible y se emociona incluso cuando ve las hojas que caen. Además, es muy dedicado a mí. Me atendió desde el momento en que quedé embarazada de mi hija. Hizo todo por mí y participó en la educación prenatal. Después de que tuve al bebé, se absorbió por completo en el cuidado de los niños. Se ofreció como voluntario para cuidar a nuestra hija por la noche y jugaba con ella todo el día los fines de semana. Es el padre más obsesionado. Si alguno de sus alumnos ve a mi esposo así, probablemente se sorprenderá. En estos días, mientras veo a mi esposo enamorado de su hija, me recuerda a alguien. Ese es mi papá, la persona que más respeto y el que siempre estuvo a mi lado. Incluso ahora que los tiempos difíciles han pasado, todavía se me saltan las lágrimas al pensar en mi papá. Incluso si paso el resto de mi vida con mi papá, no podría pagarle lo que él debía. Mi papá me crió solo. Conocí a mi mamá solo una vez antes de cumplir 20 años. Incluso es vergonzoso decir que la había conocido. Mi papá es 20 años mayor que yo. Cuando mi papá tenía 18 años, él y mi mamá de la misma edad jugaron con fuego y me tuvieron. Mi papá estaba en el último año de la escuela secundaria cuando se enteró de que mi mamá quedó embarazada. Sin embargo, dijo que me cuidaría. Por supuesto, ambos lados de la familia se opusieron, exigiendo un aborto. Sin embargo, mi madre biológica se negó, diciendo que estaba asustada. La posición de mi papá era que el bebé debía nacer y él asumiría toda la responsabilidad. Él dijo, puede sonar fuera de lugar para esa edad, pero realmente amaba a tu mamá en ese entonces. Puede sonar inmaduro, pero incluso me gustaba tener un bebé entre nosotros. Simplemente era feliz. Mi papá a menudo recordaba eso y hablaba de eso. Mi padre, que había sido aceptado en la universidad en ese momento, dejó la universidad y consiguió un trabajo de medio tiempo. Tan pronto como se comprometió a asumir la responsabilidad, comenzó a ganar dinero trabajando en una tienda de conveniencia y en un asador. Por lo tanto, nací cuando mi mamá y mi papá cumplieron 19 años. Vivían en la casa de mi madre biológica. En ese momento, mi abuelo paterno estaba furioso con mi papá. Me enteré después de 1 mes o 2 que tu madre no tenía afecto. Tan pronto como mi mamá se recuperó del trabajo de parto, ella estaría ocupada saliendo a jugar, y mi abuela materna era quien me cuidaba principalmente. Mi papá trabajaba todo el día y llegaba a casa tarde por la noche, todo cansado. Sin embargo, dijo que estaba feliz de verme y se sintió revitalizado. Entonces, un día ocurrió un accidente. Yo tenía poco más de 3 meses. Mi abuela materna fue a comprar comestibles mientras yo dormía. Ella pensó que mi mamá estaba en casa. Sin embargo, ese día, mi mamá se había ido temprano en la mañana en secreto para salir con sus amigos sin que mi abuela lo supiera. Me quedé sola así, y de repente me subió la fiebre y empecé a llorar terriblemente. Lloré tan fuerte que nuestro vecino llamó a la puerta. Al no obtener respuesta, terminaron haciendo una denuncia a la policía. La policía abrió la puerta a la fuerza y terminé en la sala de emergencias. Afortunadamente, no fue un gran problema, pero mi papá, que corrió a la sala de emergencias, se sorprendió. Luego, llegó a la conclusión de que no podía dejar que mi mamá me criara. Mi papá inmediatamente rompió con mi mamá. Entonces, como se esperaba, mi mamá estuvo de acuerdo. Debido a que no se casaron formalmente, no podía llamarse divorcio. Mi papá empacó y regresó a la casa de sus padres. Había regresado a casa casi 4 meses después de que yo naciera. Se fue de casa tan pronto como supo que mi mamá estaba embarazada. Cuando sus padres lo vieron con un bebé, no dejaban de suspirar. Sin embargo, mi abuela fue la primera en comunicarse. De todos modos, ella es nuestra nieta. Ha hecho mal, pero estoy orgulloso de que haya intentado asumir la responsabilidad. ¿Qué podemos hacer ya que ella está aquí ahora? Hagamos nuestro mejor esfuerzo para criarla. Por lo que escuché sobre esa perra, es mejor que nuestro hijo responsable la críe. Mi abuela persuadió a mi abuelo y eventualmente él nos aceptó a mi papá y a mí. Por otro lado, puso una condición. Ya sea que estudies o aprendas una habilidad, asegúrate de conseguir un trabajo. No deben ser solo trabajos laborales simples. Encuentra un trabajo significativo. Mi abuelo y mi abuela me cuidaban mientras mi papá estudiaba.
Mi papá estuvo de acuerdo y mientras trabajaba a medio tiempo, fue a una escuela nocturna. Debido a que mi papá era su único hijo, sus padres se derritieron rápidamente por mí mientras me cuidaban, su única nieta. Con el paso del tiempo, me adoraron. En mi memoria, mi papá siempre estuvo dedicado a mí. Debido a que crecería en un hogar monoparental, él quería ser un padre del que estuviera orgulloso. Así que nunca fumaba ni bebía. Solo estudió mucho, yendo y viniendo entre sus trabajos y clases nocturnas. Gracias a su estudio tan diligente, obtuvo los certificados que buscaba y consiguió un trabajo en una empresa relacionada con la informática. Así fue como comenzó su carrera. Como era un principiante, su salario no era alto, pero tenía la suerte de ganar salarios mensuales con regularidad. Afortunadamente, crecí saludable sin enfermarme. En ese momento, mi abuelo no era muy rico, pero no se preocupaba por sus finanzas. Sin embargo, no le dio a mi papá ninguna ayuda financiera porque pensó que mi papá tenía que aprender a vivir solo. Unos años después de que mi papá comenzó a trabajar, se estabilizó en su trabajo con un salario más alto. Entonces, mi abuelo le dijo que se mudara conmigo para vivir de forma independiente. Nos mudamos a un pequeño apartamento cerca de la casa de mis abuelos. De ahí en adelante vivimos juntos. Yo tenía 5 años entonces, pero entré al jardín de infantes ya que mi papá necesitaba una niñera mientras él iba a trabajar. Por supuesto, también estaba mi abuela, pero mi papá quería independizarse. Solo me enteré más tarde, pero cuando mi papá me llevó a la ceremonia de apertura a los eventos del jardín de infantes, los chismes de la gente lo seguían. La gente no miraba con buenos ojos a un joven que crió solo a un niño después de tener un bebé, siendo menor de edad. Aún así, algunas madres hablaron mal de tu madre. Eso estaba agradecida. Ahora mi papá se ríe, hablando de los viejos tiempos, pero cada vez que lo veo así, me duele el corazón. Es más ahora que también tengo un bebé, y ahí me enteré de mi mamá. Me dijeron que un día le pregunté a mi papá, «Papá, ¿por qué no tengo mamá?» Cuando todos los demás amigos dibujaban a la familia, dibujaban a su mamá, pero yo no conozco a mi mamá, así que no puedo dibujarla. ¿No tengo una mamá? Entonces, mi papá pensó que debería dejarme conocer a mi mamá. Se puso en contacto con su antiguo compañero de secundaria con el que perdió el contacto y pudo dar con el paradero de mi mamá. En ese momento, mi mamá estaba en la universidad en el campo después de repetir su último año durante 3 años. Ahora que lo pienso, mi padre también tenía solo 24 años y estaba en el mismo problema, pero sus vidas eran muy diferentes. Mi papá me llevó con él a buscar a mi mamá en la universidad. Después de preguntar, se dirigió a la clase donde estaba ella. Después de la clase, mi papá la detuvo para hablarle. «No tengo nada que decir y no tengo intención de volver a conectarme contigo». Ella lo empujó a un lado con frialdad, tratando de irse. «Es nuestra hija, es tu hija». Empezó a darse cuenta de que su familia es diferente a las demás. Debería ver a su mamá y está en edad de saber que también tiene una madre. Le dijo mi papá a mi mamá con firmeza. Sin embargo, mi mamá evadió su responsabilidad. «Tú la tomaste y me dejaste. Entonces, no soy responsable. ¿No deberías criarla bien desde que la llevaste contigo primero? Si eso es tan difícil, deberías encontrar una novia y casarte. No le debo nada. Debo irme ya que mi novio viene pronto. Tómala y vete rápido antes de que alguien nos vea». Mi mamá dijo eso y se fue. Mi papá dijo que se sentía tan vacío y miserable que no pudo moverse por un tiempo. Estaba en los brazos de mi papá. Una vez, mi papá dijo que quería seguirla y agarrarla del cabello y gritarle a todo el campus y a su novio que ella era mi madre. Sin embargo, solo se abstuvo porque yo estaba allí. En cambio, había decidido que nunca más me mostraría a mi mamá. Juró que me criaría bien solo. Y, de hecho, lo ha hecho todo para criarme. Aunque estaba ocupado en su trabajo, asistió a todos los eventos escolares en la escuela primaria, incluidas las jornadas de puertas abiertas y las competencias deportivas. Entre todos los miembros de la PTA llenos de madres, mi papá era muy activo, trabajaba mucho. Dijo que para que me fuera bien, él necesitaba ser amiga de otras madres. Al principio, la gente susurraba, pero con los cambios en las actitudes sociales, felicitaron a mi joven padre por ser excelente y responsable. A medida que subía de grado, se difundió la historia de mi papá y algunos padres comenzaron a cuidarme. Ellos contactarían a mi papá y me llevarían a su casa para cuidarme con mis amigos. Después de que entré a la escuela, mi papá se volvió más seguro y si escuchaba algunas cosas hirientes, no lo dejaba pasar y peleaba.
Una vez, mi compañera de clase se burló de mí por no tener mamá, por lo que solté a llorar. Inmediatamente, mi papá fue a la escuela al día siguiente. La madre de ese niño replicó, diciendo que su hijo decía la verdad. Mi papá peleó con ella diciendo, es mucho mejor para mí criar a mi hija yo mismo que el niño que sería criado por una persona como tú. Mi papá me dijo, no eres una persona de la que avergonzarse. Nunca lo olvides. Estuvo mal de mi parte tenerte de esa manera, pero tenerte fue lo mejor que he hecho en toda mi vida. Siempre me decía eso. Por lo tanto, estaba orgulloso y podía vivir con confianza. Mientras veía a mi papá trabajar duro para mí, yo también estudié mucho. Tenía buenas notas en la escuela. Además, me encantaba ver a mi papá feliz cuando veía mis calificaciones altas en mi boleta de calificaciones. El día que estaba tomando mi examen de ingreso a la universidad, mi papá se levantó de madrugada para prepararme el almuerzo. Se tomó medio día del trabajo para esperar a que terminara mi examen frente al centro de pruebas. Aún así, dijo, vi a otros padres que estaban orando y algunos se quedaron todo el día. Lamento no haber podido hacer eso por ti. Pero mi papá era tan devoto de mí como cualquier otra madre. Gracias a tener un padre así, obtuve puntajes altos en mis exámenes, lo suficiente como para elegir la carrera que quería. Con el paso del tiempo, comencé a prepararme para un trabajo cuando estaba a punto de graduarme. Mi papá quería que yo fuera a la escuela de posgrado, pero honestamente no lo hice. Por supuesto, también estaba preocupado por la matrícula. Quería ganar dinero lo más rápido posible para aliviar la carga financiera de mi padre. Mientras trabajaba en una empresa, solo me di cuenta de lo mucho que luchó mi padre para criarme. Ganar dinero no fue fácil. Cuando le di mi primer pago a mi papá, lloró. Los hijos de mis amigos les están dando preocupaciones porque están ocupados persiguiendo a los ídolos, pero aquí estoy, siendo cuidada por mi propia hija que ahora ha crecido. Mi papá sugirió que usáramos el dinero para llevar a mis abuelos a comer. Le dije que ahora era su dinero, para que lo usara como él desee. Ese día, toda nuestra familia fue a un restaurante a comer. Después de unirme a la empresa durante 2 años, un compañero de trabajo me presentó a mi esposo y comenzó a trabajar conmigo. Una conversación sobre el matrimonio surgió después de que habíamos salido durante casi 2 años. Le conté a mi esposo todo sobre mi familia con la verdad. No importa, prefiero respetar a tu papá. Te crió tan bien solo. Cuando dijo eso me sentí algo orgullosa. Antes de que nuestros padres se conocieran, me reuní con mis futuros suegros por separado y les hablé de mi situación familiar. Luego, dijeron algo similar a lo que dijo mi esposo. Mi papá era mucho más joven que mis suegros, pero ellos eran muy respetuosos con mi papá y no interferían, diciendo que lo más importante era que fuéramos felices juntos. Gracias a eso, me preparé para la boda sin estrés y pude tener la boda sin problema. El consejo de mi papá, quizás por su experiencia, a menudo era, está bien tener un hijo lentamente. Me dijo que me divirtiera mucho mientras era joven y que tuviera el bebé más tarde. Cada vez que y lo hizo vivir con ellos. Mi esposo y yo comenzamos nuestra vida de recién casados consiguiendo un lugar no muy lejos de la casa de mis abuelos. Como había dicho mi papá, planeamos tener un bebé más tarde y disfrutamos de nuestra vida de recién casados. Sin embargo, la vida no siguió como estaba previsto, y terminé quedando embarazada después de 3 años de matrimonio. Debido a que mi embarazo no fue planeado, entré en pánico por un momento cuando vi 2 líneas en el probador. Sin embargo, en el médico, cuando recibí la foto de la ecografía, me conmovió, pero me sentí extraña. Le dije a mi esposo que estaba embarazada y los dos fuimos juntos a mi abuela para contarle la noticia. Todos estaban inesperadamente muy felices, diciendo que una niña iba a tener un bebé. Como era mi primer embarazo, no había nadie para enseñarme, así que tuve que encontrar todo por mi cuenta. Busqué en internet, compré suplementos nutricionales y fui a mi obstetra. Aunque mi esposo trabajó duro para ayudar, yo estaba sensible porque era mi primer bebé. Mi papá a menudo se disculpaba y decía que si tuviera una madre, ella me habría sido más útil. Cada vez que decía eso, le decía que estaba bien. Aunque no tenía sentimientos por mi mamá mientras crecía, tenía resentimiento. Recordaba vagamente cuando mi papá me llevó a ver a mi mamá. Los sentimientos que tenía por mamá era como un puñal. El recuerdo de ella siempre me apuñaló dolorosamente. Sentí que nunca podría ser perdonada y pensé que era mejor no tener una madre así.
Entonces, un día, mi papá me llamó cuando iba a un control regular con la obstetra. Resultó que era su día libre, así que quería ir conmigo. Entonces, mi papá y yo fuimos al consultorio de mi médico. Entonces, las enfermeras dijeron, «Oh, es raro que vengas con tu papá. Su amor por ti es tremendo». Sus comentarios me hicieron sentir bien. Cuando mi papá vio el ultrasonido, mostró lágrimas. Cuando tu mamá estaba embarazada de ti, nunca íbamos juntos al médico porque tenía miedo de otras personas. Deberían haber ido juntos entonces. Tal vez tu mamá cambió de opinión y te cuidó mejor. Mi papá parecía culparse a sí mismo por haberme criado solo, aunque yo no pensaba así en absoluto. Salimos del consultorio del médico después de un chequeo emocional. Mi papá me preguntó si tenía hambre y fue a una panadería cercana a comprar pan mientras yo esperaba en la sala de espera mirando una revista. Luego, escuché algo estridente fuera del consultorio del médico. Por el ruido, las enfermeras salieron corriendo. Pronto, las enfermeras regresaron con una madre y su hija. Su hija, liderada por su mamá, se veía muy joven. La niña lloraba y decía, «Mamá, por favor, no puedo hacerlo. Cállate y escúchame». La madre de la niña llevó a la fuerza a su hija al consultorio del médico. Las enfermeras estaban tratando de detener a la madre. Cuando vi a esa madre tratar a su hija con tanta crueldad, no pude soportarlo. «Señora, este es el consultorio del médico, y cuando su hija aún es tan pequeña, ¿está bien arrastrarla así del cuello?». Cuando dije eso, la mujer me miró. «Ocúpate de tus propios asuntos cuando no sabes nada. Sabrás cómo me siento si tu hija luego actúa como una vagabunda y queda embarazada siendo menor de edad». Sí, por supuesto, ese comportamiento estaba mal, pero desde mi perspectiva, habiendo crecido bien como hija de mi padre, no podía simplemente lado con sus críticas. «Mamá, quiero tener este bebé. Mi novio dijo que él también puede asumir la responsabilidad». La niña lloró y le rogó a su madre. Quité las manos de la madre de su cuello y jalé a la niña para que se escondiera detrás de mí. «¿Por qué no escuchas a los dos primero? Tu hija quiere tener a su bebé. ¿Quién eres tú para entrometerse en los asuntos de mi hija? Déjanos sola. Perra, ven aquí ahora mismo». «¿Cómo te crié? No es suficiente que te vayas a la universidad sin quedar embarazada. Casarte, ya verás lo que le haré a ese bastardo que te dejó embarazada». La mujer gritó fuertemente en el consultorio del médico. En ese momento, algo voló y golpeó a la mujer en su cuerpo. Era un cartón de leche que explotó con un chasquido. La leche se derramó por todo el vestido de la mujer. La mujer gritaba y actuaba como una loca. Luego, se congeló ante la persona que le arrojó el cartón de leche. Me sorprendí cuando vi a mi padre parado allí. «No piensas en tu propio pasado y haces de tu hija una persona sucia. ¿Tu hija sabe sobre tu pasado?», le dijo la mujer a mi papá con voz temblorosa, y él se acercó a mí. Llevó a la niña escondida detrás de mí a la enfermera. La niña lloró cuando entró a la sala de examen con una enfermera. Le preguntó por qué tiró el cartón de leche. Entonces mi papá dijo, «Esa loca que está tratando de borrar su pasado es tu madre biológica». Estaba tan sorprendida. Nunca me había imaginado en millones de años que conocería a mi mamá de esta manera. Mi padre, luciendo malvado, se acercó a mi madre biológica y le dijo, «¿Debería contarles a tu esposo y a tu hija sobre tu pasado? Será mejor que escuches a tu hija y al padre del bebé y respetes sus deseos. Si no, haré estragos en tus suegros o lo que sea». Era la primera vez que vi a mi padre haciendo una expresión tan aterradora, así que me quedé atónita. Mi madre biológica nos miró a mí y a mi papá y se fue con la cara roja. Mi papá entró en el consultorio del médico, donde entró la niña, y salió poco después. Ese día, mientras hablaba con mi papá, le dije, «Cuanto más lo pienso, tengo mucha suerte de vivir solo contigo, papá». Entonces, mi papá dijo, «Aún así, tengo sentimientos de agradecimiento por tu madre por haberte dado a luz, pero después de hoy, ya no tengo eso». Unos días después, mi papá me llamó. «Esa chica estará bien. Ella tendrá su bebé y la familia del padre del bebé cuidará de ella». Le pregunté a mi padre cómo sabía eso, y dijo que le dio a la niña su número de teléfono para llamar si necesitaba ayuda, y ella lo había llamado para dejar un recado. «Tu mamá llamó a través del teléfono de su hija. Ella quiere verte. Depende de ti». «No quiero conocerla. Dile que en mi vida no tengo mamá». En verdad, crecí pensando que encontraría a mi madre biológica algún día. Pero después de ver a mi madre ese día, sinceramente, no me quedaba ni el más mínimo sentimiento afectivo, y solo quería vivir una vida resignada a tener solo a mi padre como mi único padre. Ahora,
Mi padre está completamente absorto en amar a su nieta. Tengo mucho que agradecerle. Como él dedicó su vida a criarme, prodignándome su amor, no quiero desviar mi atención con incomodidad pensando en mi madre biológica, sino en dedicarme a mi papá. ¿No cosechamos lo que sembramos? Gracias por escuchar mi historia. A todos los que escucharon, les deseo paz y felicidad.